El salón principal del Ateneo de Madrid parecía suspendido en el tiempo aquella mañana de septiembre de 1908. Las paredes revestidas de madera oscura absorbían el sonido de pasos contenidos, mientras filas de sillas acomodaban a magistrados, diputados, profesores universitarios y representantes de la alta sociedad madrileña. El aire olía a papel viejo, cera y a la lana húmeda de abrigos recién quitados, mezclado con una tensión silenciosa que nadie nombraba. En el centro de la mesa elevada, don Ignacio Valcárcel mantenía una postura erguida, con su traje oscuro e impecable y las manos apoyadas con precisión sobre la madera pulida. Su voz, firme y afinada por décadas de oratoria, acababa de anunciar la apertura de la sesión dedicada a la reafirmación del honor institucional. El gesto parecía rutinario, casi automático, pero algo se rompió en ese instante. Al alzar la vista hacia el público, la mirada de Valcárcel se cruzó con la de una mujer sentada en la última fila. El reconocimiento fue inmediato y brutal. El pasado, que creía enterrado bajo discursos y registros oficiales, estaba allí, respirando, esperando ser llamado por su nombre. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde donde estés viendo el video. ¿Estás presente? También es parte de este momento. Carmen Álvarez mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, con los dedos ligeramente blanqueados por una presión involuntaria. Vestía un atuendo sencillo y formal, de tela oscura ya desgastada por el uso, que contrastaba casi dolorosamente con las finas telas que la rodeaban. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos delataban años de contención y vigilancia. El murmullo de la sala le parecía lejano. Cada sonido se filtraba a través del recuerdo del día en que la habían silenciado por primera vez, en ese mismo edificio, bajo argumentos de decoro y decoro. Ahora la citaban como testigo secundario, una formalidad destinada a confirmar una versión ya conocida. Cuando su nombre resonó, en el vestíbulo Carmen se levantó con calma mesurada, caminando por el pasillo central bajo miradas curiosas, hostiles e indiferentes. Cada paso resonaba como un desafío silencioso al orden establecido. Al llegar al podio, respiró hondo, sintiendo el peso de décadas que no constaban en ningún registro oficial. Don Ignacio observó el movimiento con la mandíbula tensa, la mirada fija más allá de lo aceptable. Por un instante, dejó de ser el magistrado respetado y se convirtió en el hombre que había aprendido años atrás que ciertas verdades costaban apellidos enteros. Recordó el escándalo familiar silenciado, las negociaciones a puerta cerrada, la promesa íntima de que nunca más permitiría que el caos de la verdad pública amenazara su posición. La mujer que tenía delante no alzó la voz, no gesticuló, no suplicó, simplemente existía plena en ese espacio que siempre le había sido negado. Cuando Carmen pidió la palabra para presentar su propio testimonio, respaldado por documentos y fechas precisas, la incomodidad se extendió como una silenciosa corriente eléctrica. Valcárcel levantó levemente la mano, dispuesto a invocar el orden y acabar con cualquier desviación. La frase ensayada ya se estaba formando en su mente, pero algo lo detuvo. El silencio que siguió a la petición de Carmen no era protocolario. Era un silencio lleno de expectación contenida, de miedo colectivo. En ese breve intervalo, Valcárcel comprendió que se encontraba en un punto sin retorno. Permitir o interrumpir no era un mero acto administrativo, sino una decisión moral que definiría quién era cuando nadie más lo observara. Carmen le sostuvo la mirada sin retarlo, sin suplicar. Simplemente afirmó en voz baja y firme que necesitaba hablar para existir plenamente. La frase, pronunciada casi como una constatación de hechos,
resonó por la sala y golpeó a Valcárcel con más fuerza que cualquier acusación explícita. El mazo permaneció inmóvil en su mano. La sesión aún no había terminado y la verdad, por primera vez en años, esperaba permiso para continuar. Años antes de aquella mañana en el Ateneo, don Ignacio Valcárcel había aprendido a confundir la supervivencia con la virtud. Hijo de una familia castellana tradicional, había crecido oyendo que un apellido era más valioso que cualquier cantidad de pesetas. En 1889, cuando apenas superaba los 30 años y comenzaba su ascenso en el mundo jurídico, un escándalo que involucraba a un pariente cercano casi destruyó todo lo que había construido con tanto esmero. La solución no vino de la justicia, sino del silencio. Acuerdos privados, testimonios engañosos, documentos archivados sin lectura pública. Ignacio no fue el autor directo del fraude moral, pero sí cómplice por omisión consciente. A partir de entonces, repitió en sus discursos que el orden social dependía de límites claros sobre lo que debía o no exponerse. Exteriormente, se convirtió en un hombre admirado, citado en los periódicos como ejemplo de rigor ético. Interiormente, consolidó la creencia de que la verdad solo era legítima cuando no amenazaba el poder. Su matrimonio se había enfriado con los años, reducido a apariencias formales. No tuvo hijos. Vivía solo en un espacioso apartamento de la calle de Alcalá, rodeado de libros y silencio, donde el lujo no podía compensar la constante sensación de agotamiento moral. Cada decisión pública reforzaba su autoridad, pero también profundizaba la distancia entre el hombre que juzgaba y el que evitaba enfrentarse a sí mismo. Carmen Álvarez había llegado a conocer este mismo mundo a través de otra puerta, estrecha e invisible. Hija de un empleado de bajo rango de una institución vinculada al Poder Judicial, había crecido entre pasillos administrativos, observando papeles, escuchando conversaciones interrumpidas a su paso. Estudiaba sola, de noche, con libros prestados, aprendiendo a escribir con precisión y a memorizar fechas como si estuviera construyendo una futura defensa. En 1902, a los 29 años, trabajaba como auxiliar administrativa cuando presenció un abuso de poder moral por parte de un superior. Un episodio tratado internamente como un malentendido, pero que le costó el puesto al negarse a corroborar la versión oficial. La llamaron ingrata, confusa e inoportuna. Perdió recomendaciones, fue excluida de concursos y vio cómo le cerraban puertas sin explicación formal. Aún así, se negó a destruir las cartas, registros y notas que preservaban la cronología exacta de lo sucedido. Se mudó a un barrio más alejado, vivió de trabajos temporales y enseñó a leer a niños a cambio de monedas. El sufrimiento no la amargó, la hizo precisa. Carmen aprendió que esperar no era pasividad, sino estrategia, y que, si alguna vez tenía la oportunidad de volver a hablar, no alzaría la voz, dejaría que los hechos hablaran por sí solos. El reencuentro silencioso entre don Ignacio y Carmen, en aquella sesión de 1908, despertó recuerdos que ambos habían organizado en 1906, compartimentos separados. Para Valcárcel, ella representaba una falla que nunca había aparecido en los registros oficiales, pero que regresaba en las noches de insomnio, cuando los discursos perdían su sentido y solo quedaba el peso de las decisiones eludidas. Recordaba con claridad el día que autorizó, con una firma casi mecánica, el archivo informal del caso de Carmen. Se había dicho a sí mismo que era una medida temporal, un ajuste necesario para preservar la institución. Nunca volvió al tema. Sin embargo, el tiempo no había borrado la incomodidad, solo la había convertido en parte de la rutina. Al verla ahora, más madura, aún erguida, Valcárcel comprendió que la verdad que había intentado contener no había desaparecido.
Solo había esperado el momento oportuno para reaparecer. Su presencia no revelaba un error legal, sino un patrón. Se había convertido en el hombre que normalizaba las injusticias en nombre de la estabilidad. La mirada de Carmen no contenía ninguna acusación explícita, y eso lo desarmó más que cualquier denuncia directa. Había una pregunta implícita e inquietante. ¿Cuántas vidas habían sido silenciadas para que el orden pudiera permanecer intacto? Para Carmen, cruzar de nuevo ese espacio exigió un riguroso control emocional. Cada detalle de la habitación, el discreto crujido de las sillas, el eco de las voces masculinas, el peso simbólico de la mesa elevada, le devolvía la sensación de vulnerabilidad de años atrás. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era la joven aislada y sin apoyo que intentaba demostrar su cordura a hombres que se protegían mutuamente. A lo largo de 6 años, había aprendido a mantener su dignidad incluso sin reconocimiento externo. Había guardado los documentos no por venganza, sino por necesidad de coherencia interior. Cuando se disponía a hablar, repetía mentalmente los nombres, las fechas y las cantidades como gesto de autocontrol. Sabía que la observarían con recelo, que cualquier vacilación podría ser utilizada en su contra. El miedo a ser desacreditada de nuevo estaba presente, pero no la paralizaba. El silencio anterior le había costado una vida que podría haber sido diferente. Hablar ahora era la única manera de recuperar su propia existencia. Al mirar a Valcárcel, Carmen vio no solo al poderoso magistrado, sino también al hombre que, en silencio, había decidido no actuar. Y sin embargo, creía que esta vez podía elegir de otra manera. Al comenzar la lectura preliminar del informe institucional, la sala reanudó su predecible ritmo de formalidades. Una secretaria leyó extractos cuidadosamente redactados, ensalzando la rectitud de los procedimientos internos, citando reglamentos y fechas como si fueran suficientes garantías morales. Don Ignacio escuchó con calculada atención, asintiendo en los momentos esperados, mientras sentía la presión crecer en sus sienes. Cada frase que reforzaba el honor de la institución hacía más evidente la disonancia entre el texto y la realidad que conocía. Carmen permaneció en silencio esperando su turno, observando las miradas que se desviaban cuando sus documentos eran mencionados de forma genérica. Cuando finalmente la invitaron a confirmar la versión oficial, no respondió de inmediato. Acomodó los papeles en el podio, alineándolos con una precisión casi ritual. Con el debido respeto, dijo con firmeza, no puedo confirmar un informe que omite hechos esenciales. Un murmullo recorrió el público. Un asesor susurró algo al oído de Valcárcel, sugiriéndole prudencia, recordándole la presencia de la prensa y las consecuencias políticas. El magistrado pidió orden, intentando controlar el ambiente. El testigo debe ceñirse a lo solicitado, advirtió con voz neutra. Carmen respiró hondo y respondió, sin cambiar de tono, lo solicitado me obliga a mentir, y no lo volveré a hacer. La frase breve y directa produjo un silencio denso. Por primera vez, el conflicto dejó de ser abstracto y adquirió forma humana, expuesto ante todos. La reacción fue inmediata y predecible. Algunos miembros del público expresaron una indignación contenida. Otros mostraron una evidente incomodidad. Un representante institucional se puso de pie, argumentando que ese no era el espacio apropiado para resentimientos personales. Carmen escuchó sin interrumpir, manteniendo su postura erguida, mientras Valcárcel sentía el peso de la decisión acercándose inexorablemente. Internamente, luchaba por preservar la imagen de autoridad que
había construido durante casi 20 años. Sabía que permitirle hablar sentaría precedentes peligrosos, atrayendo investigaciones, preguntas y una inestabilidad que siempre había combatido públicamente. Al mismo tiempo, comprendió que interrumpirla significaría reafirmarse a sí mismo en su elección de conveniencia. Carmen agregó entonces con desconcertante calma que no buscaba castigos inmediatos ni reparaciones económicas. Mencionó fechas exactas, nombres completos y valores administrativos involucrados, demostrando preparación y coherencia. «El silencio me costó todo lo que podría haber sido», dijo mirando brevemente a Valcárcel. «Hablar ahora es lo mínimo que me debo». La honestidad de esa declaración rompió la formalidad de la sala, revelando el marcado contraste entre la riqueza material presente y la pobreza emocional que sustentaba el sistema. Valcárcel comprendió que ya no se trataba de controlar una sesión, sino de confrontar su propia historia. El siguiente gesto sería decisivo. A medida que la tensión se intensificaba, Valcárcel sintió que la presión externa se organizaba de forma casi coreografiada. Un asesor se acercó discretamente, murmurando que la continuación de ese testimonio pondría en peligro acuerdos institucionales alcanzados hacía más de una década. Otro le recordó en voz baja que los periódicos conservadores esperaban cualquier desliz para convertir la sesión en un escándalo político. Valcárcel asintió mecánicamente, pero ya no escuchaba con la misma claridad. El conflicto interno se impuso con una fuerza sin precedentes. Comprendió con creciente incomodidad que siempre había confundido autoridad con control y orden con silencio. Las palabras de Carmen habían expuesto una herida que los discursos jamás sanarían. Observando al público, notó rostros tensos, algunos genuinamente perturbados, otros simplemente preocupados por las consecuencias personales. La institución que había jurado proteger parecía, en ese momento, una construcción frágil, sostenida por sucesivas omisiones. Valcárcel recordaba números, actas, dictámenes firmados con precisión técnica, pero incapaces de contener la decadencia moral acumulada. La figura de Carmen, inmóvil y firme, funcionó como un espejo ético que había evitado durante años. Comprendió que si dejaba de hablar, conservaría la apariencia de estabilidad, pero se confirmaría a sí mismo que la justicia que defendía era selectiva. Por primera vez, admitió internamente que su soledad provenía no solo de la ausencia de vínculos afectivos, sino de la continua negativa a asumir la responsabilidad humana por las decisiones institucionales. Para Carmen, cada segundo extra en esa mesa era una prueba de resiliencia emocional. El riesgo del castigo social no era abstracto. Conocía a mujeres que habían desaparecido de la esfera pública por mucho menos. Aún así, sentía una extraña serenidad al saber que, independientemente del resultado, ya no estaba sola en su silencio. Había hablado. La habían escuchado, aunque incómodamente. Mientras esperaba la decisión de Valcárcel, recordó las noches en que había organizado sus documentos a la tenue luz de una lámpara, revisando fechas, confirmando nombres, asegurándose de que la verdad no pudiera ser descartada como emoción. Su mayor temor no era el descrédito inmediato, sino la posibilidad de que todo volviera a ser barrido bajo la alfombra de la formalidad conveniente. Miró a su alrededor y notó que algunas expresiones habían cambiado. Un joven profesor apartó la mirada, avergonzado. Una dama de la élite apretó demasiado su abanico. Pequeñas señales de que la narrativa oficial ya no era tan cómoda. Carmen comprendió que su lucha no era solo personal, sino que representaba otras voces silenciadas por estructuras similares. Al mantenerse firme, sentó un precedente ético, aunque pagara un alto precio por ello.
Al dirigir su mirada a Valcárcel, no esperaba redención ni heroísmo. Solo esperaba que asumiera públicamente la mínima responsabilidad de permitir que se registrara la verdad. Su decisión definiría no solo el curso de la sesión, sino el verdadero alcance de la justicia que ambos, por caminos distintos, buscaban. La sesión transcurría en un incómodo limbo institucional. Formalmente seguía los procedimientos previstos. Emocionalmente ya se había desviado de cualquier previsibilidad. Don Ignacio solicitó un breve receso técnico, alegando la necesidad de una consulta procesal, pero nadie se puso de pie. La solicitud le sonó vacía incluso a él. No se trataba de un impasse legal común, era un colapso silencioso de la lógica que había sustentado su carrera. Al contemplar los documentos que tenía ante sí, se dio cuenta de lo dependiente que se había vuelto del lenguaje técnico para evitar decisiones humanas. Durante años se había escudado en artículos, cláusulas y precedentes para evitar afrontar las consecuencias concretas de sus decisiones. Ahora, ante Carmen, eso ya no era suficiente. Recordó discursos pronunciados entre 1903 y 1907, en los que había ensalzado la moral pública como pilar de la nación, advirtiendo contra las desviaciones individuales que amenazarían el orden. La ironía le causó incomodidad física. ¿Cuántos de aquellos oyentes sabían que el orden que defendía había requerido el sacrificio silencioso de personas reales? Valcárcel sintió que su propia autoridad flaqueaba, no por presión externa, sino por agotamiento interno. Por primera vez, admitió que la estabilidad que había preservado tenía un coste humano que nunca había calculado. La figura de Carmen dejaba claro que este coste no desaparecía con el tiempo, solo se acumulaba, esperando el momento de cobrar lo que le correspondía. Comprendió que su reputación se había cimentado no solo en aciertos, sino también en omisiones estratégicas, y que, al mantenerlas, había perpetuado precisamente la violencia institucional que en teoría afirmaba combatir. Carmen, por su parte, comprendió que el prolongado silencio no era señal de derrota, sino de un conflicto genuino. Observó a Valcárcel con serena atención, reconociendo en el hombre que tenía ante sí no a un villano caricaturizado, sino a alguien atrapado por sus propias decisiones. Esto no alivió el dolor que sentía, pero le dio claridad. Sabía que, independientemente de la decisión final, algo irreversible ya había sucedido. La verdad se había puesto en circulación. Sus documentos, sus palabras, su presencia, habían roto el acuerdo tácito de conveniencia. Mientras esperaba, pensó en las otras mujeres que había conocido a lo largo de los años, silenciadas por razones similares, y sintió que también hablaba por ellas. No buscaba aplausos ni absolución pública, buscaba coherencia. Al sostener su propia narrativa ante un público hostil, Carmen recuperaba algo que le había sido negado durante años: el derecho a definir su propia historia. Si Valcárcel autorizaba su continuación, sería un gesto simple, casi banal, pero con profundas consecuencias. Si la interrumpía, ya no se sentiría invisible como antes. La diferencia esencial era esta: el silencio impuesto se había roto por una decisión consciente. Carmen respiró hondo, manteniendo la serenidad, preparada para cualquier resultado. Sabía que la justicia institucional podía volver a fallar, pero la justicia interior, la de existir sin negar la propia verdad, ya se había alcanzado. La tensión en la sala no disminuyó. Al contrario, se convirtió en el preludio inevitable de una decisión que nadie podía posponer más. El momento decisivo llegó sin ostentación, pero con un peso casi físico en el aire. Don Ignacio sintió la madera del mazo bajo la palma de la mano como si pesara más de lo debido. A su alrededor,
No se oía ningún sonido, incluso los murmullos habían cesado, reemplazados por una rígida expectativa. Sabía exactamente lo que las reglas le permitían hacer: dar por terminada la audiencia por desviación del tema, interrumpir la lectura, preservar la institución y su propia posición. También sabía lo que esto significaría ahora que todo estaba expuesto ante sus ojos. Se levantó lentamente, se ajustó la chaqueta oscura con un gesto automático y durante unos segundos recorrió con la mirada al público. No solo vio allí a colegas y autoridades, sino a cómplices silenciosos de un sistema que había aprendido a funcionar sin escuchar. Al volver la mirada hacia Carmen, se dio cuenta de algo que nunca antes había admitido. La autoridad que ejercía no le daba derecho a decidir qué verdades merecían existir. Su voz sonó más baja de lo habitual, contenida, casi desarmada. El testigo puede proceder a leer su testimonio en su totalidad, declaró lentamente, como si cada palabra tuviera que ser aceptada por él antes de llegar a la sala. El gesto fue simple, protocolario, devastador. No hubo aplausos ni protestas inmediatas, solo un cambio silencioso en el eje del poder. Al autorizar la continuación, Valcárcel renunció al control absoluto que había sustentado su carrera. Por primera vez decidió no protegerse tras las apariencias. Decidió dejar que la verdad siguiera su curso, incluso sin saber exactamente cuál sería el precio. Carmen sintió el impacto de la autorización como una ola contenida que finalmente encontró espacio para avanzar. No hubo celebración en su rostro, solo un breve, casi imperceptible cierre de ojos, como confirmando que seguía en pie. Reanudó la lectura con voz firme, mencionando fechas, nombres completos, registros administrativos archivados entre 1901 y 1903, valores exactos involucrados en transferencias internas. Cada dato desmanteló, pieza por pieza, la cómoda narrativa presentada minutos antes. Algunos miembros del público apartaron la mirada, otros comenzaron a tomar notas urgentes. Valcárcel permaneció inmóvil, escuchando, consciente de que cada palabra registrada en el acta también lo redefinía. Cuando Carmen terminó, no pidió nada. Solo afirmó que la verdad no necesitaba permiso para existir, solo espacio para ser escuchada. El silencio que siguió ya no fue de conveniencia, sino de asimilación. Esa sesión no terminaría como las demás, y todos lo sabían. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La lectura continua produjo efectos inmediatos que trascendieron el contenido del testimonio. La atmósfera en la sala cambió notablemente, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Valcárcel observó las reacciones con una lucidez inquietante. Colegas que minutos antes habían defendido el cierre ahora evitaban hablar. Otros, más jóvenes, parecían debatirse entre el miedo y un silencioso respeto por la precisión de Carmen. Él mismo sintió el impacto interno de la decisión. No fue alivio ni arrepentimiento absoluto, fue la cruda sensación de haber cruzado una línea que siempre había evitado. Al permitir que se registrara la verdad, reconoció, sin discursear, que su autoridad no estaba por encima de la dignidad humana. El mazo permaneció inmóvil, olvidado, símbolo de un poder que ya no era absoluto. Cuando un miembro del consejo intentó intervenir, sugiriendo que los puntos ya estaban suficientemente aclarados, Valcárcel lo interrumpió con un gesto contenido pero definitivo. «El acta estará completa», afirmó sin alzar la voz. La breve frase indicó a todos que la decisión no sería revocada. En ese momento, Valcárcel comprendió que a medio plazo perdería influencia, invitaciones, quizá incluso su puesto. Aún así, algo se estaba reorganizando internamente. Por primera vez en años, no negociaba consigo mismo para justificar una omisión. Asumía el coste directo de una decisión ética. El contraste
Entre su trayectoria pública y el vacío emocional que lo había acompañado durante décadas, se hizo evidente. Al escuchar a Carmen, no se redimía, aceptaba una responsabilidad tardía. El clímax no estaba en un gesto dramático, sino en la renuncia silenciosa al control que había definido su identidad. La justicia en ese momento dejó de ser un concepto abstracto y adquirió un rostro, una voz, una historia concreta. La decisión de Valcárcel se manifestó de una manera igualmente intensa, pero distinta. Al leer, se dio cuenta de que ya no necesitaba defenderse emocionalmente. Los hechos respaldaban su presencia. Al terminar, sintió un profundo cansancio, pero acompañado de una rara claridad. No esperaba reconocimiento público ni disculpas formales. Lo que importaba era que su historia ahora existía fuera de ella, grabada, imposible de negar sin un esfuerzo consciente. Al guardar los papeles, notó manos discretamente temblorosas entre algunos de los presentes, señales de que otras verdades, hasta entonces contenidas, comenzaban a presionar al mismo sistema. Carmen no miró a Valcárcel en busca de validación, sino que percibió, en su postura, la silenciosa transformación de alguien que finalmente aceptaba la derrota para no perpetuar la injusticia. El vínculo que se estableció allí no era personal ni afectivo, era ético. Ambos se habían enfrentado al mismo dilema y, aunque por diferentes razones, decidieron no distanciarse. Carmen comprendió que su valentía no residía en confrontar al público, sino en mantenerse fiel a su propia narrativa sin sucumbir a la hostilidad. El clímax de su viaje no fue el escándalo, sino la recuperación de su dignidad. Al abandonar el podio, caminó con paso firme, consciente de que el precio social aún estaba por llegar, pero también de que algo esencial ya no podía serle arrebatado: el derecho a existir plenamente, sin silenciar su propia verdad. La sesión terminó de forma casi decepcionante, pero cargada de significado. Valcárcel declaró suspendida la sesión para una revisión posterior, evitando discursos finales o intentos de control narrativo. El gesto fue deliberado. Cualquier otra palabra sonaría como un intento de recuperar la autoridad perdida. Al ponerse de pie, sintió el peso inmediato de las consecuencias inminentes, llamadas telefónicas que ya no serían contestadas, invitaciones que cesarían, la mirada cautelosa de antiguos aliados. Sin embargo, había una lucidez sin precedentes en su cansancio. Comprendió con incómoda claridad que su carrera se había cimentado en la idea de que el orden debía protegerse de la verdad. Al permitir ese discurso, había aceptado que el orden que valía la pena preservar era otro, más frágil, más humano, menos conveniente. Carmen, al salir de la sala, cruzó el pasillo central bajo un silencio distinto al de la entrada. No era de pleno respeto, ni de aprobación, sino de reconocimiento. Algunos apartaron la mirada, otros la observaron con renovada atención. Sabía que el verdadero impacto llegaría después, entre bastidores, en la prensa, en las reacciones sociales. Pero también sabía que el momento decisivo ya había pasado. Lo que había que decir se había dicho, grabado, escuchado. El clímax no había producido héroes ni villanos evidentes. Había producido algo más inusual, la ruptura consciente de un silencio institucional. En ese momento, tanto Carmen como Valcárcel comprendieron, cada uno a su manera, que nada volvería a ser igual, y que esta irreversibilidad, a pesar del coste, era la señal más concreta de que la verdad finalmente había encontrado espacio para existir. En los días posteriores a la audiencia, las consecuencias comenzaron a materializarse con la fría previsibilidad de las estructuras cuestionadas. El testimonio de Carmen fue registrado oficialmente.
junto con los documentos que había presentado, y esto por sí solo bastó para forzar la apertura de una investigación administrativa preliminar. Los periódicos nacionales informaron del caso con calculada cautela, evitando titulares directos, pero suficiente para generar inquietud en instituciones similares. Don Ignacio Valcárcel sintió el impacto inmediato en su rutina: reuniones canceladas sin explicación, invitaciones pospuestas indefinidamente, colegas que antes buscaban su opinión, ahora mantenían una distancia formal. En menos de 6 meses perdió su puesto destacado, reasignado a un rol de asesor sin poder real de decisión. Financieramente no estaba arruinado. Seguía viviendo cómodamente en el mismo apartamento espacioso, rodeado de los mismos libros. Emocionalmente, sin embargo, algo había cambiado irreversiblemente. Por primera vez en décadas, Valcárcel no necesitaba mantener una versión interna para justificar su propio silencio. La soledad persistía, pero ya no estaba acompañada por la mentira que la había hecho más pesada. Caminando por las calles de Madrid, ahora como una figura menos visible, percibía la ciudad desde una perspectiva diferente. El orden que había defendido durante tanto tiempo ya no parecía un fin en sí mismo, sino un medio que exigía responsabilidad humana. No había orgullo en su declive gradual ni victimismo. Había una madura aceptación de que ciertos precios no son castigos, sino consecuencias, necesarias para que la justicia deje de ser un simple discurso cómodo. Para Carmen, el cambio fue menos inmediato, pero más concreto en cuanto a su sentido de propósito en la vida. No hubo reincorporación formal a sus cargos ni disculpas públicas. Algunas puertas permanecieron cerradas, otras se abrieron tímidamente. Lo que recuperó, sobre todo, fue la legitimidad de su propia historia. Personas que antes la habían evitado comenzaron a buscarla en silencio, compartiendo experiencias similares, pidiendo orientación, la confirmación de que no estaban solas. Con modestos ahorros y el discreto apoyo de antiguas alumnas, Carmen comenzó a dedicar sus tardes a enseñar a leer y escribir a mujeres trabajadoras en una habitación prestada en el barrio de Lavapiés. No fue un gesto grandilocuente, sino uno profundamente simbólico. Allí enseñó no solo letras, sino la importancia de registrar la propia existencia. El miedo a las represalias nunca desapareció del todo, pero dejó de dictar sus decisiones. Carmen comprendió que la dignidad no se mide por el reconocimiento institucional, sino por la coherencia entre lo que se vive y lo que se decide callar. Su testimonio no la convirtió en una heroína pública, pero la devolvió a sí misma. Al observar a aquellas mujeres que aprendían cuidadosamente a escribir sus nombres, sentí que el ciclo del silencio finalmente comenzaba a romperse de una manera concreta y tangible. Con el paso de los meses, el impacto del caso trascendió los límites formales de la institución involucrada. Se abrieron otras investigaciones en organismos adyacentes, no por iniciativa moral espontánea, sino por necesidad defensiva. La audiencia de 1908 se había convertido en un precedente incómodo, citado en reuniones internas como ejemplo de lo que debía evitarse, pero también silenciosamente, como prueba de que el silencio absoluto ya no era sostenible. Don Ignacio siguió estos acontecimientos a distancia, ahora sin voz activa, pero con renovada atención. Comenzó a asistir a las sesiones públicas como oyente, sentado entre ciudadanos comunes, percibiendo matices que antes había ignorado. El discurso moral que antaño dominaba había perdido su atractivo simplificador. En su lugar había surgido una comprensión más severa y menos cómoda de la justicia. Valcárcel comenzó a escribir reflexiones privadas sobre la ética institucional, no para su publicación inmediata, sino como un ejercicio de responsabilidad tardía. Reconoció que su transformación no
borró el daño pasado ni reparó por completo el sufrimiento de Carmen. Aún así, reconoció que permitir que la verdad saliera a la luz ese día fue el primer gesto honesto de su vida pública en muchos años. La pérdida de prestigio resultó menos devastadora de lo que temía, precisamente porque no vino acompañada de autoengaño. Al abandonar la ilusión de control, Valcárcel encontró una forma discreta de paz, basada no en el aplauso, sino en la coherencia. La verdad finalmente comprendió, no necesitaba ser gestionada como un riesgo político. Debía ser aceptada como el fundamento mínimo de cualquier orden que aspirara a la justicia. Para Carmen, los años siguientes consolidaron un cambio silencioso, pero duradero. El pequeño aula improvisada se convirtió en un lugar de encuentro habitual, frecuentado por mujeres de diferentes edades que compartían historias similares de exclusión. Allí, Carmen enseñaba a leer, escribir y nociones básicas de ciudadanía, utilizando ejemplos concretos, fechas y registros, los mismos instrumentos que habían sostenido su propia voz. No hablaba de la audiencia como un triunfo personal, sino como una demostración de que la verdad requiere preparación y valentía constante. En 1915, un recorte de periódico amarillento permanecía en un simple cajón, un recordatorio del día en que finalmente le dieron la palabra. Don Ignacio, ya definitivamente apartado de puestos de poder, asistió anónimamente a una conferencia pública sobre ética institucional, escuchando a jóvenes juristas discutir la importancia de escuchar lo incómodo. Ninguno de ellos reconoció su rostro. Él tampoco buscó reconocimiento. El ciclo se cerró discreta pero profundamente. La verdad que nadie quería escuchar había cambiado destinos sin necesidad de celebración. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón. Si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá bondad humana.